Maggie la Indestructible era uno de los apelativos con el que sus compañeros de profesión bautizaron a Margaret Brook White, la primera mujer corresponsal de guerra y la primera en publicar en la icónica revista Life. En 1930, Brook consiguió ser la primera persona autorizada a fotografiar la industria de la Unión Soviética y 11 años después, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, era la única periodista que se encontraba en territorio soviético. Margaret, o la madre de la fotografía como también es conocida, hizo historia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue la primera mujer americana acreditada como fotógrafa de guerra y la primera en conseguir autorización para viajar en misiones de combate con el ejército en Europa. Así es como llegó a tomar las primeras fotografías documentando el horror del campo de concentración de Buchenwald, cuando fue liberado por el ejército americano. Su extraordinaria labor y trayectoria como fotoperiodista ha hecho un libro que necesitaba ser escrito desde hace mucho tiempo: Mujeres en conflictos. Ese proyecto nace a partir de lecturas en que me doy cuenta de que ha habido, por lo menos partiendo un poco de la Guerra Civil Española, ¿no?, en que hubo mujeres reporteras totalmente ignoradas, y a partir de ahí pues dije, pues entonces entre tanto ha habido más, pero cuando empecé a indagar viendo libros de foto, por ejemplo, me di cuenta de que eran muy pocas las mujeres. Y hay una suerte de indignación, ¿no? Dije, es injusto, las hay, debe haberlas. Empecé a indagar y con datos que me dieron de a poco, pues entonces contacté a esas 6 mujeres y así empezó. Mujeres en conflictos, editado por la editorial Cocodrilo Ediciones, es un libro en el que se reconoce el trabajo de 6 reporteras o fotoreporteras que tuvieron el importante y peligroso rol de contarle al mundo las crueldades que se vivían en ese momento. Patricia Castro Banto, Vera Lenz, María Luisa Martínez, Mónica Seoane, Mariana Sánchez Aizcorbe y Morgana Vargas Llosa son las protagonistas que volvieron a revivir todas sus experiencias durante sus coberturas en los conflictos en el Oriente Medio, Bosnia, Kosovo, Afganistán, Irak, Israel, Palestina, El Salvador, Nicaragua, Panamá y el Perú. Además de lo que ellas cuentan, que son experiencias realmente tremendas, en sus narraciones ponen en evidencia su sensibilidad, la pasión que tienen por justamente dar voz a las que no tienen, porque esas 6 mujeres siempre han enfocado a la población civil, a las víctimas, a los niños, ¿no?, heridos, abandonados en hospitales. Una de las primeras reporteras en aceptar conversar con Christine Philippe, escritora francesa que radica en nuestro país, fue la periodista peruana Mariana Sánchez Aizcorbe, quien en sus últimos 30 años ha recorrido el mundo cubriendo conflictos armados como corresponsal de diversos medios internacionales. Es difícil decir cuál es la experiencia que más me ha marcado, porque en cada lugar hay una tragedia, una historia que uno nunca se olvida. Siempre hay una madre que perdió un hijo, siempre hay un niño que fue herido, siempre hay una familia que tuvo que dejar todo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, cada vez que uno va, cada vez que uno cuenta una de estas historias, yo creo que a uno lo marca y uno no se olvida. Contó que como mujer y corresponsal fue complicado vivir en zonas como Afganistán o Pakistán, donde se tiene una cultura totalmente diferente. Hay que adaptarse a la cultura, taparse, no dar la mano, hay maneras de saludar, hay una serie de cosas que uno tiene que aprender. Y entonces, bueno, ser mujer y ser corresponsal es complicado, ¿no? El peligro al que se enfrentó no fue impedimento para que continúe arriesgando su vida para contar las historias de cientos de familias que eran presas de diversas guerras. No puedes dejar de indignarte y decir, esto lo tengo que contar porque estas personas no tienen la culpa o no tienen, tienen la mala fortuna de que están en medio de una zona de donde no pueden salir porque no tienen los recursos o porque no pueden o porque tienen familiares mayores que no pueden abandonar. Hay miles de motivos, ¿no? Y entonces sí, es eso, ¿no?
El periodismo, más que un oficio, es una misión, un compromiso que se tiene con las personas que no tienen voz. Y eso lo sabe muy bien María Luisa Martínez, periodista que cubrió la masacre de Acomarca en Ayacucho en 1985, un caso que le ha acompañado durante casi toda su vida. Para mí es muy importante saber cómo están. Ahora vamos a regresar el 26 de mayo, cuando les entreguen los cuerpos después de 36 años que ocurrió esa matanza en Ayacucho. Imagínate qué importante, ¿no? Para mí, acompañarlos a ellos y también darle un cierre a estas víctimas. La cobertura de la guerra interna que causó la banda terrorista Sendero Luminoso en el país desde inicios de los años 80 definió su vocación por el periodismo, pero sobre todo la preparó para cubrir importantes acontecimientos por más de 2 décadas. Tengo mucha experiencia en conflictos, en problemas sociales, dictaduras, un montón de noticias difíciles, pero creo que lo que viví en el Perú me ayudó a estar preparada para cumplir con mi trabajo. Este 10 de marzo, 2 días después del Día Internacional de la Mujer, se realizó la presentación oficial del libro en el auditorio del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. He visto en ustedes 6 ese punto común, ¿no? Esa humanidad, esa sensibilidad que se manifiesta en todos sus reportajes, en sus fotos, y eso me ha marcado mucho. Patricia Castro Bando, Vera Lenz, Mónica Seoane y Morgana Vargas Llosa enviaron sus respectivos mensajes sobre el libro donde se les rinde homenaje. No importa cuál sea el motivo o cuál sea el país, en una guerra no hay vencedores. Basta que una sola persona muera para que todos perdamos. Un abrazo desde China. El libro tuvo un proceso de investigación de 2 años. La autora mantuvo diversas reuniones para entrevistar a las reporteras y así armar el perfil de cada una. Lo que me impactó fue su valentía, la valentía y la sensibilidad, la emoción. Como decía, a veces en la narración, pues algunas paraban, ¿no? Cuando contaban y había esos momentos de silencio que había que respetar, ¿no? Se seguía, digamos, la grabación en la grabadora, pero era un vacío durante el cual seguramente ellas estaban en su mente viendo lo que había ocurrido 30 años atrás, ¿no? Otro de los fines de Mujeres en Conflictos es que estas historias contribuyen en la formación de futuros hombres y mujeres de prensa. El libro tiene que ir a los estudiantes de comunicación para que vean qué es un buen periodismo, ¿no? Un periodismo eficaz, ¿no? Donde digamos, el periodista no influye, no insiste mucho en el pathos, ¿no? Sino realmente retratar la realidad. Entonces difundirlo a ese nivel. Me encantaría que esté en las universidades, que sirva para que muchas mujeres y hombres, ¿no? Conozcan este trabajo y tal vez se inspiren. Es un claro ejemplo de que estas mujeres periodistas valen un Perú.